Bienvenidos y bienvenidas a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura, con los saludos de Diana Candanedo, la secretaria ejecutiva de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Lo rogamos para que prontamente esté con nosotros y mejore su salud. Te saluda Milton Martínez Hernández. Nos ponemos en manos de nuestro Dios, el Dios de la vida, y de nuestra querida Madre María. En sus manos benditas ponemos las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo panameño en las múltiples problemáticas y situaciones difíciles que hoy afronta. Para iniciar el programa, vamos a citar al Papa Francisco en su encíclica Laudato Si del 2015, donde el Papa Francisco nos detalla: el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño grave de algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso, podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios, haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental. En el programa de hoy, que hemos titulado La minería y la soberanía en Panamá, tenemos de invitada a Lilian González Guevara. Lilian es planificadora de proyectos y planificadora comunitaria, formadora sociopolítica, activista social, promotora cultural y escritora. Actualmente es directora ejecutiva del CIAM, el Centro de Incidencia Ambiental, que es una organización ambientalista que ha dado seguimiento a la evolución del impacto sobre el ambiente y la legislación ambiental de proyectos mineros en Panamá. En la palestra del país, hoy el tema que ocupa la agenda gubernamental desde hace 31 años es que Panamá se convierta en un país minero. Ya antes, en los años 60 y 70, se hicieron exploraciones y estudios que identificaron yacimientos de cobre y oro en Cerro Colorado y Petaquilla. Ahora, en el siglo XXI, con el nuevo proceso que se le denomina neoextractivismo, se conecta con una globalización que requiere materias primas minerales para la nueva fase del desarrollo del capitalismo. Panamá no escapa a esta tendencia y desnuda la debilidad del Estado nacional para erigirse en garante de una soberanía nacional. Lilian, con este marco inicial y para claridad de nuestros oyentes, queremos iniciar con una pregunta. ¿Puedes mencionar los elementos más críticos del nuevo contrato minero que recientemente se ha firmado? Adelante, Lilian. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, tal vez lo que primero podríamos mencionar de este contrato, nuevo contrato con Minera Panamá, es que todo el proceso en sí mismo y este contrato está viciado por la inconstitucionalidad. Es decir, el hecho de que el contrato anterior eh, fue dado el fallo de inconstitucionalidad, alcanza no solo a ese contrato anterior, sino también a este nuevo contrato, porque ese fallo de la Corte va a sentar un precedente eh, en el que se refiere al mismo yacimiento que se está determinando en este nuevo contrato. Los mismos vicios por los cuales fue
declarado inconstitucional, el anterior, se reproducen en este. Entonces, como se repite la misma forma y los mismos métodos que hicieron inconstitucional al anterior, este lo es. Nos referimos principalmente al hecho de que es una contratación directa nuevamente, de que no se hizo una licitación con concurrencia de partes. Ese fue el aspecto principal para ese dictamen de la Corte, eh, que no se llamara a una licitación pública. Y lo de la licitación pública no es un mero capricho, porque el objetivo del decreto, que además la obligaba en ese momento, era que se garantizaran los mejores intereses y condiciones para el país, si es que cabe pensar en mejores intereses y condiciones sobre un contrato minero, pero en general esa era la idea, que reconociendo que es una industria tan dañina, con impactos tan nocivos, se buscara que en el concurso las condiciones de la competencia ofrecieran mejores. Así que de plano ese contrato es inconstitucional. Pero si además uno lo abre, se da cuenta de que es lesivo para el país, de que es un contrato dañino, de que es leonino en el sentido de que tiene condiciones muy injustas, con grandes ventajas para esa empresa y con grandes desventajas y perjuicios para nuestro país, para nuestras comunidades, para nuestra madre tierra. En primer lugar, Miriam, nosotros en el equipo, tanto legal como técnico y social, hicimos un análisis detallado de ese contrato y no acabaríamos aquí nunca, porque se detectaron al menos 40 incongruencias o problemas en ese contrato, pero vamos a centrarnos tal vez en 5 aspectos centrales. Aparte de que es inconstitucional e inválido, el contrato no mejora la protección ambiental, que fue uno de los elementos más criticados, porque si se fija en el contrato, el aspecto ambiental está basado en el estudio de impacto ambiental que ya existía, que además no se respetaba, pero que no está planteando algo adicional para minimizar los impactos. Lejos de buscar minimizar los impactos ambientales, lo que nos está prometiendo es que vamos a recibir una explotación intensiva de la minería a cielo abierto por mínimo 60 años, porque es un contrato 20 años, inmediatamente se renueva 20 años más, y hay un otro tercer periodo que ni siquiera plantea cuánto, pero si un mínimo de 20 años más significa que al menos 60 años de explotación intensiva, deforestación, desplazamiento, contaminación, explosiones y eliminación de actividades y oportunidades locales durante más de 60 años en un enclave, porque además tiene esa característica. Y de último, pero el más importante, es que los millones de galones de agua que no reciben muchas comunidades se dedican a la minería metálica. El otro aspecto que en el contrato puede ver es el tema de una fiscalización, como que hace algunos amagos por querer mejorar. Nosotros no, tampoco es que vimos el contrato buscando solo lo peor, pero lamentablemente hay que decir que no es conveniente el contrato y que lo que ofrece es realmente muy malo para el país. Se trató de plantear que, bueno, que se van a tener unos funcionarios públicos adentro de la mina, pero ese contrato le impone a Panamá cuántos funcionarios Panamá puede tener adentro de la mina. Dice que hasta 6 funcionarios. Póngase que los 2 del Ministerio de Ambiente, 2 de cada una de las carteras directamente implicadas. Pero además ahí aparece que esos funcionarios solo pueden fiscalizar lo que la mina determine en su programa. Y además, en los parámetros que ellos determinen, qué tipo de fiscalización es esa, donde el Estado panameño no tiene realmente la facultad de ejercer una libre inspección. Aún más grave cuando ves una cláusula que le están imponiendo que el Estado panameño, ellos puedan hacer los requerimientos de que se prohíba el vuelo, los sobrevuelos en el área. Si tú tienes que si prohíbes los sobrevuelos en el área, que ahí no dice está prohibido, dice que ellos pueden solicitarlo, evidentemente, si no fuera un interés no lo pondrían en el contrato. Solicitar que se impidan los sobrevuelos es impedir la fiscalización
por la vía aérea. Ya está garantizada que no se puede fiscalizar por tierra ni por aire, entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver los impactos que eso tiene a lo largo del tiempo? Eh, Así es que es una fiscalización de letras, pero que realmente no mejora y sabemos que el Ministerio de Ambiente no tiene la capacidad de fiscalización de ese megaproyecto. Los derechos de uso y servidumbre que aparecen en el contrato y que se han otorgado en este nuevo contrato son excesivos, lejos de quedar en el mismo proyecto como el gobierno había prometido, se están ampliando el tamaño de la operación, así que amplían en años, en tiempo y son, eh, son derechos de uso y servidumbre excesivos y no bien determinados, y además no son justificados. De allí está el tema económico también. Se habla de un ingreso mínimo garantizado y ese ingreso mínimo garantizado no está garantizado cuando allí mismo en otras cláusulas aparece eh, muchas puertas de escape o formas de evadir el pago de esos 375 sonados 375 millones para Panamá, cuando se permite que según el precio internacional del cobre sube y baja, porque esta es una industria muy volátil, ellos pueden detener operaciones hasta por 4 años. Entonces, uno de los aspectos que más nos vendieron era que por la mano de obra, que todo esto era para que esos 4.000 o 3.000 trabajadores no quedaran cesantes. Vemos que tampoco hay una estabilidad laboral allí, porque si puedes detener operaciones por 4 años, paralizar la mano de obra, los ingresos, los salarios, los impuestos, no hay tal ingreso mínimo garantizado. Encima en la parte laboral, allí dice que se van a regir por el Ministerio de Trabajo siempre y cuando no contravengan los intereses del contrato. ¿Cómo vas a decir que vas a regirte por el Ministerio de Trabajo, pero solo si los intereses de este contrato no se ven afectados? Entonces, esta empresa, esta transnacional First Quantum, en el caso de Panamá Minera Panamá, tiene una larga trayectoria de evasivas de la ley y actualmente acumulan más de 200 incumplimientos, no dicho por los ambientalistas ni por las comunidades, por el propio Ministerio de Ambiente está documentado y están impunes. Ahí se adeudan millones de dólares en compensación ambiental, pero ahora resulta que sí van a pagar 375 millones al año, pero hay 11 millones de compensación ambiental que no están. Se ha deforestado más de lo permitido y una serie de incumplimientos. Y un otro aspecto que tiene también que ver con lo económico, y es que el gobierno también planteó que no se iban a dar más exoneraciones, que se iban a acabar estas fiestas de exoneraciones y ventajas fiscales para el proyecto, pero ahora resulta que nuevamente hay exoneraciones y créditos fiscales, eliminación o disminución del impuesto de importación, congelamiento fiscal en el sentido que si en Panamá se diera una reforma tributaria, si aquí todos y todas tuviéramos que pagar más impuestos, ellos no, ellos tienen protegidos que no tengan que aumentarse los impuestos. Entonces es además injustificado e inequitativo, porque los incentivos fiscales normalmente tienen ese objetivo de promover esa inversión al inicio, pero esto ya tiene instalación, tiene construcción, entonces, ¿por qué tienes que dar incentivos como si estuvieran empezando? Así es que esos son los principales aspectos que podríamos señalar del contrato. Sí, sin duda que hay muchos elementos críticos y parece, parece y es una tendencia de un modelo de negociación en donde el Estado panameño, a través de los sucesivos gobiernos que se han dominado la escena política en los últimos 30 años, parecen renunciar a la defensa de los intereses soberanos de nuestro país. Tomando en cuenta esos elementos críticos y mirando en perspectiva, Lilian, ¿qué impacto está teniendo y podría tener el desarrollo de este y otros proyectos mineros en nuestro país? ¿Quiénes reciben los beneficios económicos y quiénes se verían afectados en ese escenario
nos está poniendo en la disyuntiva del país el recientemente firmado contrato minero. Te escuchamos. Sí, es importante el revisar el tema de los impactos de los grandes ganadores y perdedores, porque además de suponer los impactos que esto puede generar por más de 60 años, es mirar hacia atrás y que ya la minería ya existe en Panamá, ya se han dado experiencias, ya se han tenido proyectos y no es una especulación o una posibilidad. Sabemos que han causado daño. Sabemos que la práctica ha sido cerrar sin política de cierre y sin plan de cierre, sino abandonar, mejor dicho. Se abandona, no se cierra. Se abandonan los proyectos dejándole a la comunidad, a la sociedad panameña los daños ecológicos, los daños a la comunidad y además las deudas, ¿no? Lo que llaman los pasivos ambientales, laborales y económicos. O sea, la minería ya ha probado en Panamá lo que puede hacer y ha probado también que los distritos donde se ha implementado esta industria nociva no han mejorado sus condiciones de vida, no ha salido de la pobreza. Y no es porque lo digamos algunas personas, porque se puede revisar en las encuestas, en las estadísticas, en los índices de pobreza multidimensional, esos distritos que siguen marcando pobreza multidimensional donde se ha implementado la minería metálica. Entre los principales impactos de esta industria, bueno, los ambientales, obviamente, el agua, eh, los millones de galones de agua que tiene que consumir esta industria por hora y por día y que no reciben las familias, pero además que el agua dulce, que es nuestro valor más preciado, mmm, se priorice su uso para esta industria, pero que además nos devuelvan agua contaminada. Y esto es irreparable. Eh, la devastación que implica la megaminería y la deforestación va a acabar va a acabar, no, ya lo ha hecho, ha acabado, ha roto el corredor biológico mesoamericano, ha destruido flora que era única y lo puede seguir haciendo si no se detiene esta industria. Flora que es única de nuestras zonas, de nuestros ecosistemas y la destrucción de muchas especies además, no solo las que matan por contaminación y por deforestación, sino también que se rompen sus ciclos reproductivos y también porque las hace que migren o que se muevan. Incluso algunas personas de Donoso nos explicaban que empezaron a recibir serpientes más cerca de la comunidad. La llegada de serpientes es porque, claro, pierden su hábitat regular y se empiezan a mover y entonces muchas picaduras registradas en áreas donde no habían tantas serpientes habitualmente porque las especies van buscando hacia dónde ir, pero además las de serpientes también trasladan o son portadoras de la contaminación. Esta contaminación se le adeuda a que a Panamá sobre todo a estas comunidades, se haya hecho un estudio de los impactos en su salud. Se sabe que en Veraguas, en Remance, se sabe que en Cañazas, se sabe que allí hay trazas, allí hay todavía, después de 20 años, hay efectos todavía de contaminación, porque hay un estudio que se contrata con el propio MISI, que lo estuvimos revisando cuando se quiso reactivar el tema de la mina de Remance hace poco, y ahí están documentos, bueno, están en inglés, pero que muestran esos estudios que no son de los ecologistas que nos oponemos a la minería, lo estaba organizando el propio MISI, y que muestran que hay restos de metales pesados en el suelo y en el agua. Entonces, esos son impactos que deja la minería. La minería obviamente va a desplazar actividades y mano de obra. Las personas que crían animales, la agricultura sobre todo la de baja labranza o de cero labranza, que no causaba mayores impactos, tampoco puede seguirse desarrollando en las áreas que son impactadas por la minería, por los daños que causa en el suelo y en el agua y en el aire. Entonces, anula actividades económicas, genera impactos ecológicos que son irreversibles, son gravísimos, pero además hay impactos en las comunidades.
Hay impactos que a veces no se ponen en estos estudios porque tal vez son los que menos indicadores se les elaboran, ¿no? En la ciencia, pero resulta que hay una herida en el tejido social de la comunidad, en la democracia interna en las comunidades. Lo primero que hace un proyecto minero es generar división entre las propias comunidades, familias. Cuando nada más anuncias el proyecto, empieza la división y todo el grado de avance o de organización o de alianza o de entendimientos y tejidos que tienen esas comunidades se ven afectados porque toda la vida empieza a girar alrededor de la mina y ya no de sus valores, de sus tradiciones y de sus otras búsquedas y de sus propios proyectos, sino que todo es cómo se divide la comunidad como si fuera una campaña política, los mineros y los antimineros. Entonces esto daña mucho las relaciones de la comunidad, aparte de que eh, coopta, ¿no? La relación entre autoridades, entre la confianza ciudadana, las autoridades también las afecta y mucha menos confianza en el papel de las instituciones. Así que hay impactos políticos, democráticos, sociales, económicos y ambientales muy graves. El impacto a la salud es al final de todo lo que realmente puede ser más grave aquí. No quisiéramos que ser como ha pasado en otras regiones donde se ha explotado tan intensivamente la minería que hoy tienes indicadores muy altos de metales pesados en la sangre de niños, de niñas y de familias y de mujeres con cáncer u otras enfermedades, disfunciones hepáticas, renales y demás, asociados a la presencia de metales en su organismo. Sí, sí, Lilian, es realmente grande el, el impacto que el proyecto minero ya tiene y que la forma en que se está desarrollando la negociación de este nuevo contrato, para algunos analistas hace recordar los procesos de negociación del Tratado Heibuno-Varila, donde un Estado poderoso, en este caso ahora es una empresa transnacional, eh, desarrolla una presión y una coerción económica muy fuerte ante un Estado débil que renuncia a su responsabilidad constitucional y va cediendo en estas exoneraciones, en esta falta de fiscalización y todo lo que tú has enumerado de forma detallada y que nos pone nuevamente en la palestra de la discusión nacional sobre el tema de la soberanía. Quisiéramos que desarrolláramos una reflexión contigo que dentro del juego de intereses, ¿qué papel le corresponde tomar al movimiento social panameño? ¿Y cuál sería la posición nacionalista ética de cara a los mejores intereses del país? Te escuchamos, Lilian. Adelante. Gracias, Milton. Eh, la verdad es que este puede ser uno de los aspectos más preocupantes porque el gobierno ha hecho un uso antojadizo del fallo de la Corte, ha hecho un uso a su conveniencia. La mina nuevamente está operando sin un contrato de concesión. Toda la laraca en diciembre del trámite de plan de cuido y mantenimiento que se decretó ha quedado suspendido. Apenas, en cuanto el gobierno dijo, bueno, hemos logrado un nuevo acuerdo, otra vez se les permitió a la mina que siguiera operando, explotando y exportando. Pero si sigue sin contrato, el hecho de que hayan llegado a un nuevo acuerdo de palabra o en papel que todavía no está aprobado, no da el derecho. Pero ¿por qué lo menciono? Por dos razones. Uno, porque te pone en evidencia cuán débil es el gobierno a nombre del Estado panameño para ser como contraparte de una empresa como esta sin defender los intereses del país. Una situación sumisa e inédita que sí, que no se veía desde nuestra historia más triste de como país. Es un grado de sumisión tan terrible que para muchas personas hay dudas si realmente hubo una negociación
o una imposición. Si realmente hubo dos lados o siempre hubo un solo lado, que es el lado minero. O sea, un gobierno prominero está negociando con la minera. Y tú, el discurso, no hay ni que interpretarlo, el discurso del gobierno es totalmente promoviendo que se apruebe este contrato. Y también es grave por el precedente que esto va a sentar y por lo que está significando ahora mismo. Hay una ruptura del Estado de Derecho en Panamá gravísima al eliminarse ese sistema de contrapesos que hay entre los órganos del Estado. El Ejecutivo lo que nos está diciendo todo el país es que da igual la Corte Suprema de Justicia, da igual un fallo del más alto nivel y que se puede pisotear la Constitución y la ley impunemente. Ese es el mensaje y el precedente que va a sentar para el resto de nuestra vida nacional si las fuerzas vivas de este país no intervenimos y no somos firmes con esto, porque nos dejaría en una situación indefendida para todos. Lo más grave de que esto se esté dando, de que el gobierno no ejecute el fallo de la Corte, de que las permita seguir actuando y de que renegociara un contrato en iguales condiciones ilegítimas e inconvenientes y perjudiciales para nuestro país, nos pone a merced de las futuras explotaciones, porque resulta que este mismo contrato tiene en una de sus cláusulas ese marco regulatorio que va a significar este contrato para el resto de la minería. Esté o no esté escrito en el contrato, de hecho ya es un precedente, este contrato va a ser la medida de todas las cosas, va a ser la nueva política y un estándar tan bajo y un estándar violatorio de nuestra soberanía va a ser el marco regulatorio para promover la minería en todo el país, porque recordemos, miren, la página del MISI, ustedes pueden buscar el mapa de solicitudes de minería metálica y va a ver que hay 104 solicitudes de minería metálica a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, esto no es algo que debe importar solo a los abogados o a los ecologistas o a la gente indonoso. Esto, todos tenemos que ver con esto. Es el futuro de nuestros hijos e hijas y nuestro presente y también. Nosotros tenemos abuelos y abuelas en el interior del país, en alguna provincia o comarca, y todo nuestro país está lleno de metales. Eso no significa que debe sacrificar las otras capas de riqueza que tiene el país en favor de la explotación minera, cuando también hay capas de agua y de bosques y de especies. Volviendo al tema soberano, aquí hay que, el llamado va para todos. Primero, yo empezaría por las instituciones. Hay un llamado que está en el propio fallo de inconstitucionalidad que se lo hizo ya en el fallo anterior, en el fallo del contrato anterior, donde la Corte señala que el papel de la Asamblea Legislativa falló. El papel de la Asamblea Legislativa no solo le da la facultad de aprobar un contrato y guardar silencio, ellos tienen la facultad de improbar o desaprobar, de cuestionar y de hacer un examen minucioso en un contrato de esta naturaleza que se reconoce en ese fallo, que tiene grandes impactos en los derechos humanos y en el país. Entonces, hay un llamado que hacemos a que la Asamblea Legislativa, la Asamblea de Diputados, rechace este contrato y no lo apruebe y no pasen a la historia como la Asamblea de Diputados que entregó nuestro país por más de 60 años a la destrucción, a una industria nociva y además al aprobar ese contrato que están aprobando la venta del territorio nacional para la explotación minera. Que no pasen a la historia como la más nefasta de las asambleas de diputados. Que el llamado también a los ciudadanos y ciudadanas es que exijamos a los diputados de nuestros distritos, de nuestros circuitos, perdón, que rechacen este nocivo acuerdo, que no es un acuerdo porque en realidad fue un acuerdo de poderes y no con la ciudadanía. Hay una consulta abierta entre comillas, pero viola el acuerdo de Escazú. Si queremos seguir hablando del derecho, del Estado de Derecho, Panamá ratificó el acuerdo de Escazú y el estándar allí es que semejante magnitud de políticas sean discutidas y tengan participación ciudadana en todo el proceso, no cuando ya todo está negociado, el cual es este caso. Una consulta electrónica
para decenas de comunidades que ni siquiera tienen acceso al Internet, además, y que no se puede resolver con 2 visitas al área, pero que además no es una consulta vinculante, de manera que un gobierno que ha sido sordo y ha hecho caso omiso de la Corte, de la ciudadanía, mucho menos va a estar obligado a responder a lo que en una consulta electrónica o en una reunión presencial la ciudadanía plantee. O sea, que no van a alterar sus intereses y el marco de este contrato. Y el otro llamado, obviamente, que es al de los movimientos sociales en Panamá y al de las comunidades. Y esa que independientemente de la naturaleza, de las ideologías, de la signo religioso, político, y de los temas que trabajemos en cada uno de estos movimientos, entendamos que esto es una defensa nacional, que aquí hay un problema de lesión nacional y que por tanto no hay nadie más para defendernos. No lo va a hacer el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que unirnos y tenemos que ir juntos a exigirle a esta Asamblea Nacional que rechace este contrato tan dañino y referente de la explotación y entrega de nuestro país. El llamado a los movimientos sociales es a esto, a que nos unamos los diferentes movimientos antimineros y sean ambientalistas o seamos de comunidades, porque ahora mismo el movimiento en el que al menos nosotros desde el CIAN estamos participando, que es Panamá Vale Más Sin Minería, ahí hay organizaciones sociales, Milton, ambientales, académicas, científicas, de diferente índole, ¿no? Asociaciones médicas, no solamente es un asunto de ambientalistas, que hay que salir de ese error, no es un asunto solamente de ambientalistas. Hay un grave peligro para Panamá y tenemos que evitarlo y el momento es ahora, antes de que esa nefasta ley sea aprobada o contrato ley. Sí, sí, la coyuntura grave que vive el país exige ciertamente un reagrupamiento de las fuerzas sociales, especialmente porque también está en el fondo el sistema democrático. O sea, el proyecto minero lo que está haciendo es sacudir aún más la endeble institucionalidad panameña. Y creo que es un momento también para mirar en el contexto más amplio del país, que es un proyecto minero, pero que sacude, digamos, la identidad de la patria. Muchas gracias, Lilian, por tus comentarios, por tus aportes, por tu análisis. Lilian, una reflexión final para la audiencia. ¿Qué país queremos dejar a nuestros hijos y nietos? ¿Queremos convertir a Panamá en un país minero? ¿Queremos un país libre de minería? ¿Qué escenarios nos plantean cada una de estas preguntas? Te escuchamos. Bueno, mi mensaje final en 2 direcciones. Uno es porque se me quedó pendiente de mi primera intervención, y es que también hay que solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que si el Ejecutivo no cumple con su papel, con su responsabilidad aquí institucional y además histórica, si la Asamblea de Diputados no cumple con su responsabilidad política, histórica, ciudadana, la Corte Suprema de Justicia declare en desacato al gobierno, ¿no? Y a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos, hermanas de Panamá, mi invitación es que nosotros como qué país queremos heredar, tenemos ese deber de heredar un país igual o mejor del que recibimos. Es nuestro deber, nadie quiere entregarle a sus hijos e hijas una herencia dañada, no haber cuidado, en este caso no haber cuidado la casa común. Entonces, yo aspiraría a que Panamá se pueda seguir llamando Panamá, aquello que nos importa, aquello que vale, nuestro nombre de abundancia de peces, de árboles y de mariposas sería ya un nombre vacío, ¿verdad? Perderíamos hasta nuestra propia identidad. Panamá no es un país minero como nos quieren hacer creer. Ese sería el llamado final. Somos un país de agua,
Somos un país que fue bendecido con las grandes riquezas eh, que importan para la vida, no solo la riqueza del metal por el que tanto se han matado entre la humanidad históricamente, sino la riqueza vital de cielos, de aguas puras, de mares, de ríos, de animales, de vegetaciones únicas, valiosas, imprescindibles para nuestra vida. Y es del país en el que queremos crecer, no en un desierto. Recordemos que la minería metálica convierte en cráteres las montañas, convierte en desiertos los bosques. Y nosotros queremos seguir teniendo nuestros bosques, nuestras montañas, porque son la garantía de la vida realmente. Así es que cuidemos a Panamá, cuidemos la casa común. Ese sería el mensaje para todos y todas. Rechacemos la minería, luchemos por un Panamá libre de minería y tratemos de desarrollar otras opciones para las que Panamá tiene gran potencial, como el turismo ecológico, el turismo investigativo, que pueden proteger además nuestra vida y nuestra sostenibilidad. Luchemos por un Panamá libre de minería, un Panamá sostenible y un Panamá más equitativo y justo. Muchas gracias, Lilian. Hacemos el pensamiento: Panamá vale más sin minería. Agradecemos a Lilian González Guevara por su participación en este programa. Gracias por sintonizarnos, queridos radioescuchas. A Héctor, Lidia y Joshua, gracias por su asistencia a este programa en radio y redes. Soy Milton Martínez, junto con Diana Candanedo y María Gabriela Alvarado. Les invitamos a continuar en sintonía en el próximo programa en Radio María. Los esperamos el próximo sábado en este espacio. Un fuerte abrazo.